Y una comitiva del Gobierno Nacional, integrada por Equipo Económica, viajó a Washington con el objetivo de que se apruebe una revisión más en este programa de facilidades extendidas que se mantiene con el Fondo Monetario Internacional y que esto le permitiera el desembolso de 800 millones de dólares. Vamos a meternos en el análisis de esta noticia con José Castillo, economista, especialista en deuda, que vamos a decir por qué es importante, José, este viaje que realizaron funcionarios argentinos. Hola Rocío, ¿qué tal? Buen día. Este viaje yo creo que lo tenemos que ver en tres dimensiones distintas. Por un lado, es un viaje, llamémoslo así, de rutina. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, Vladimir Bernik, el vice del Banco Central, van a ponerle la firma final a la octava revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aquel firmado en el 2022, que va a ser aprobado. Argentina va a recibir del fondo estos 800 millones de dólares ya pautados, que entran y salen automáticamente. Son simplemente, casi diríamos, un pase contable que tiene que ver con los vencimientos de intereses del argentino. O sea, uno podría decir, el programa argentino con el fondo ya anterior, digamos, continúa su marcha y no habría mayores problemas. Ahora, cuidado, esto no quiere decir que entonces el Fondo Monetario Internacional empieza a girar los fondos hacia la Argentina que la Argentina le está pidiendo estratégicamente. Claro. ¿No? Porque acá hay otra discusión. Hubo varias visitas de más alto nivel que incluyeron reuniones con el fondo del propio presidente Milei. Para decir una muy concreta, hace un par de días otra vez Milei tuvo un encuentro con Cristalina Georgieva, donde Milei y el ministro Caputo están pidiendo otra cosa. Están pidiendo un adelanto del fondo de 15.000 millones de dólares, aprobado 15.000 como monto promedio, por supuesto, y yo creo que con 12.000 se arreglaría, ¿no? Pero que eso tiene que ver con la estabilización de la economía argentina. ¿Qué sería, José, para levantar el cepo, por ejemplo? Claro. O sea, recordemos que todavía tenemos reservas, se acumulan dólares, todo bien, pero hay reservas negativas en la economía argentina y la economía argentina sigue en rojo, sigue estando el cepo, sigue estando la terrible deuda comercial, ¿no? O sea, podemos seguir sumando elementos de equilibrio que, recordemos, desde que asumió el gobierno de Milei, ni desde el sector privado le hace nueva deuda por bonos, ni desde los organismos internacionales ha habido, más allá de guiños de aplaude el ajuste, sí, pero después cuando uno va a hablar plata en concreto, y en particular estos famosos 15.000 millones de dólares, el Fondo Monetario, con todas las letras, con todos los colores, lo dijo Cristalina Georgieva, lo dijo Ilan Goldman, lo dijo la vice Vita Gopinath, no está siendo entregado. Ni siquiera se está empezando a convencer. Y es conveniente, digo, José, ¿es la única forma que tiene Javier Milei para levantar el cepo, si ese sería el objetivo de un nuevo préstamo? Más allá de entender las complejidades, ¿no? Digo, ¿en qué contexto se da? Con cómo también se habla públicamente del FMI. Vos lo habías dicho incluso en alguna ocasión, el FMI trata un poco de despegarse de la situación de crisis de Argentina, ¿no? También con el antecedente de lo que sucedió en 2001, pensando también si el Congreso va a tener el acuerdo. Digo, no es darle 15.000 millones de dólares a cualquier país, no es dárselos a la Argentina. Claro, bueno, acá obviamente tengo que contestar en dos dimensiones. En una primera dimensión, yo creo que el conjunto de el programa de superajuste de Milei es una locura y no va para ningún lado y es cepo dependiente, como dice Folleto. O sea, digamos, ahí no estoy diciendo nada que un montón de economistas de diversas vertientes estamos diciendo en relación a dónde está yendo este programa económico, que su única característica es esta licuación de ingresos y ha generado una super recesión. Ahora, ese es el marco más general.
En ese marco general está la pregunta de corto plazo. Bueno, pero este modelo económico, ya no hablemos de si después levanta, de si la recuperación es B, ya ni siquiera estamos hablando de eso. Estamos hablando, ¿tiene atado por lo menos un plan de estabilización que garantice un superávit más o menos sustentable y que no sea simplemente patear Claro. 2 o 3 meses para adelante? Y bueno, ¿puede abrir el cepo en algún momento? Sin Bueno, que para se responder fuguen a los esa dólares. pregunta, Digo, claro, no. solamente para responder a esa pregunta, aun cuando esa pregunta no implique para el conjunto del pueblo trabajador, los consumidores, ninguna reactivación, aun para esa simple pregunta, si el gobierno no consigue en el cortísimo plazo un ingreso de capitales importante, Claro. el número 15.000 aparece como el número mágico, bueno, no tiene salida. Esto, después veremos, la discusión es, ¿lo pone el Fondo Monetario, lo pone los Musk? No sé quién lo pone, pero esta es la discusión que está Eso por te iba a plantear. preguntar, José, también. Por ejemplo, ¿cómo ve el FMI estas otras noticias? Una foto, ¿no?, de Elon Musk y el titular recomienda invertir en Argentina. ¿Cómo ve ese tema? ¿Es un coqueteo más mediático o ve que en este momento, qué sé yo, tal vez si se aprueba, ¿no?, la ley bases, Argentina empiece a ser vista, ¿no?, por los grandes inversores como un lugar donde se puedan llegar a capitalizar, entendiendo también qué tanta seguridad jurídica les podemos ofrecer para que desemboquen, ¿no?, todos esos dólares en nuestra economía? Mira, te lo voy a contestar con una oración muy simple. Ayer fue la segunda reunión entre Milei y los Max, y los Max inmediatamente pidió su método de comunicación, inviertan en la Argentina. E inmediatamente todas las acciones y bonos argentinos, lo tenés en los resultados de los cierres de ayer, cayeron, no tuvieron. ¿No? Ahí tenés la respuesta, si se quiere, del mercado a la frase de más. O sea, esa reunión genera entonces confianza. Mirá, la respuesta inmediata es no. Claro, pero no cayeron por eso, seguramente habrá sido claro, pero no fue tampoco esa declaración lo suficientemente fuerte como para poder sostener esa caída que estaba teniendo, seguramente habrá sido algún tipo de corrección, digo, pero lo que decís es que no significó lo suficientemente sólida como para pausar, ¿no?, esa corrección que tuvieron las acciones. Obviamente, por supuesto, mi respuesta tiene un contenido de chicana, porque sabemos que hay multicausalidades en todo esto, pero lo que sí decimos es que si la señal era provocar algún efecto positivo, las dos reuniones con más no han generado ese efecto positivo, si se quiere, hasta en el aspecto mediático. Por lo tanto, el Fondo Monetario Internacional, los organismos internacionales siguen leyendo lo mismo, que es un aplauso general al plan de ajuste e inmensas dudas sobre su sustentabilidad. Yo ahí diría, el gobierno le puede ofrendar a Cristalina Georgieva y al fondo como una señal de previsibilidad, en todo caso, el voto a favor en la Cámara de Diputados de la ley ómnibus, ¿no? Claro, como todo, es el primer tiempo de un partido, ahora tiene que mostrarle el segundo tiempo, ¿no? Mientras tanto, el Fondo Monetario sigue mirando y sigue sin dar absolutamente ninguna señal de ingreso real de fondos frescos que permitan levantar el cepo. La otra pata, recordemos, acá estamos con un ministro de Economía, Otto Caputo, que era enunciado como el Messi de las finanzas, porque independientemente de la calidad de esas inversiones que eran especulativas, etcétera, etcétera, durante la época de Macri, sí había logrado Caputo el ingreso vía endeudamiento de capitales. Hoy en día tampoco esto está sucediendo. Claro. Acá no hay ingreso ni del fondo ni de capitales especulativos. No, ¿y quién le va a prestar, José, la verdad? ¿Quién va a poner esos fondos con todos los compromisos que tiene Argentina, ¿no? Y pensando, cuando vos hablabas la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad de por ejemplo, el equilibrio fiscal y todo esto que mencionabas. Yo pensaba en la sostenibilidad de la deuda que tiene Argentina. En algún momento vos nos compartiste un cálculo sumando todas las deudas, la más chiquita, la más grande, la que se tiene con importadores, la que se tiene con el FMI, y es un monto realmente muy grande. ¿Cuándo Argentina se libraría, ¿no?, o podría cumplir con esos compromisos para
poder hablar de una situación más próspera. Digo, es mucho más complejo de lo que uno piensa si es solo el desembolso de esos fondos ahora, porque hay que ver qué proyección da eso, ¿no? Si de repente solo 15.000 millones de dólares son la solución a todos esos problemas tan complejos que tiene la economía de un país que está muy endeudado, ¿no? Por un monto mucho mayor, además, respecto de solo el compromiso que se tiene con el Fondo Monetario Internacional. De corto plazo, la economía argentina en este momento con este gobierno ni siquiera puede pagar sus deudas de corto plazo, de cortísimo plazo, comerciales, digo, para ser claro, ¿no? Comerciales. Ahora, si vamos al estructural, volvemos al punto de siempre, es el carácter absolutamente impagable de la deuda externa argentina en todas sus dimensiones. Tomando solamente lo del fondo, ya que nos estamos diciendo, bueno, te prestan 800 millones que en realidad es devolución para pagar el vencimiento de intereses, y vos vas a los números con el fondo, la Argentina le sigue debiendo al fondo, y así está en la página web, ¿no? Diríamos, los 44.000 millones de dólares de la deuda capital. Y eso es recién empieza a vencer el capital en septiembre del 2026, con lo cual vos dirías, bueno, aun cuando el gobierno logre capear la situación de corto plazo, ¿qué va a pasar? Se enfrenta a un monstruo de vencimientos a partir del año que viene, y ni hablemos del otro, que coloca esto, es la bola de nieve del endeudamiento de siempre. Sí, José, ¿no? O sea, y entre paréntesis, no se han condonado los intereses respecto, ¿no?, a esa deuda. Digo, eso es justamente lo que se está pagando. Imagínense ustedes, por eso vos decías ese ejemplo tan preciso, una bola de nieve, es solo algo que puede crecer en estas condiciones. Exacto, la clásica respuesta del fondo, que ojo, también era la clásica respuesta del fondo al gobierno anterior cuando hizo el acuerdo, ¿no? O sea, bueno, haceme un acuerdo de más largo plazo. No, bueno, pero por lo menos no me cobres los mayores intereses por un endeudamiento tan grande. No, bueno, pero entonces por lo menos, ahora mi ley, ¿no? Por lo menos como yo tengo un superajuste que es superior al del fondo, adelantame 15.000 millones. No, ¿no? O sea, el Fondo Monetario, por un lado aplaude las medidas, señala, se lava las manos señalando que tiene dudas sobre la sustentabilidad política y social, pero después es como alguien que está mirando una serie, hinchando, digamos, para Argentina, para el gobierno de Milei, comiendo pochoclo porque no pone un peso en esta discusión, ¿no? O sea, seguimos en el mismo punto que el primer día, a pesar de todas las reuniones del gobierno con el fondo. Bien, José, como siempre, gracias por atendernos y traernos tu análisis sobre el tema. Muchas gracias. Gracias.